Bienvenidos a la primera sesión del Comité de Rehabilitación. Soy la doctora Rebeca Herrera Flores, titular del Comité de Rehabilitación, actualmente presidenta de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Bienvenidos. Empezaremos por enunciar qué es la rehabilitación. La rehabilitación es un conjunto de intervenciones encaminadas a optimizar el funcionamiento y reducir la discapacidad en personas con afecciones de salud en la interacción con su entorno. De acuerdo a la OMS, esto quiere decir que nosotros tenemos que ver al paciente como una unidad biopsicosocial y tenemos que lograr maximizar todas sus capacidades. ¿Por qué rehabilitamos? Porque la rehabilitación puede reducir los efectos de multitud de problemas de salud como enfermedades, afecciones, lesiones o traumatismos. También puede complementar otras intervenciones como médicas y quirúrgicas, siempre buscando conseguir el mejor resultado posible. Anteriormente se consideraba la rehabilitación como el último eslabón de la atención médica de salud. Sin embargo, actualmente la rehabilitación tiene acciones preventivas, curativas y de integración del paciente a la sociedad, a la escuela, a su vida diaria, y se considera como un componente importante de la cobertura sanitaria universal y una estrategia fundamental para lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, que enuncia garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas edades. Es un derecho universal. Este comité tiene como objetivos dar difusión al quehacer del médico especialista de medicina de rehabilitación, establecer nexos para el trabajo en equipo entre los médicos ortopedistas y los médicos de rehabilitación y conocer cuál es el rol del equipo multidisciplinario en la atención de un paciente. A diferencia de los compañeros fisioterapeutas o licenciados en terapia física, nuestra labor no es solo prescribir lo que es equipo y ejercicio, sino es integrar completamente al paciente a su rol de vida diaria en todos los aspectos. En esta ocasión vamos a presentar el tema sarcopenia y ejercicio multicomponente. Para esto contamos con la coordinación del doctor Juan Carlos de la Fuentes 1, cuyo currículum nos llevaría prácticamente toda la tarde, por lo cual solo voy a mencionar algunos de sus partes del currículum. Él es médico especialista en ortopedia y traumatología, tiene diplomado en fortalecimiento directivo de los servicios de salud del IMSS, participó en el Consejo Nacional de Criterios Terapéuticos en Traumatología y Ortopedia en el IMSS, tiene diplomado en farmacoeconomía, diplomado en formación de directivos en salud, diplomado en presupuestos basados en resultado, es miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna y todo el mundo lo conoce como director médico del Hospital Lomas Verdes del Grupo Star Médica. También tiene múltiples reconocimientos. Vamos a contar también con la participación del doctor Raciel Yaguno López. Él es médico cirujano militar, especialista en medicina de rehabilitación, tiene alta especialidad en rehabilitación geriátrica, es maestro en ciencias de salud, es profesor de asignatura por parte de la UNAM, él es médico adscrito a la planta del Hospital Central Militar y miembro activo de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. La doctora Diana María Rosa Sosa, ella es jefe de rehabilitación geriátrica y terapia física de la Clínica Geriátrica de Coyoacán, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México en la Alcaldía de Coyoacán. Ella es médico especialista en medicina de rehabilitación, tiene alta especialidad en rehabilitación geriátrica, es miembro activo de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación en el Comité Científico, es miembro del grupo de expertos en el estándar de competencia, aplicación de programas de actividad física multicomponente para personas mayores, conocido como INGER. Es miembro del grupo de expertos de diseño de contenido del diplomado Medicina Geriátrica en Atención Primaria del INGER.
profesor titular de Fisioterapia en Geriatría, licenciada en Fisioterapia de la UNAM, profesor adjunto de Rehabilitación Geriátrica como residencia en Geriatría. Ha sido coautora del capítulo de rehabilitación del adulto mayor en las clínicas quirúrgicas de la Academia Mexicana de Cirugía. Ha efectuado el diplomado en Gerontología Social y Comunitaria, diplomados de Administración de Hospitales y Servicios de Salud, diplomado en Calidad, Seguridad y Mejora Continua, diplomado en Alzheimer y otras demencias en el INGER, y ha sido ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. También contamos con la participación de la doctora Mónica Pamela Reséndiz Pérez. Ella es especialista en medicina de rehabilitación, tiene la alta especialidad en rehabilitación ortopédica, es maestra en ciencias de la salud, tiene investigaciones en osteoporosis y labora actualmente en el Hospital Ángeles Universidad. La doctora Celina Alicia Centeno Martínez, ella es médico especialista en medicina de rehabilitación, tiene posgrado en rehabilitación cardíaca y fisiología clínica del ejercicio. Actualmente labora en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Centro, UMAE, Lomas Verdes, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Buenas tardes. Hablaremos el día de hoy de la importancia de la sarcopenia en el ámbito de la ortopedia. La sarcopenia es un término que fue descrito a finales de los años 80 por el doctor Rosenberg. Él lo explica como una consecuencia del envejecimiento y que puede coexistir con otro proceso patológico, lo cual acentuaría la sarcopenia. ¿Qué es la sarcopenia en sí? Es un término como palabra, es un término derivado del griego, sarco, carne, y penia, pérdida, que describe cambios importantes en la composición corporal y las funciones relacionadas. La inmovilidad prolongada y el envejecimiento provocan una serie de cambios en la fisiología de los diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. En el tejido muscular se produce, particularmente en el esquelético, se produce una pérdida progresiva de masa y fuerza que se conoce como sarcopenia. ¿Qué circunstancias contribuyen a su aparición? Las principales serían enfermedades que obligan a disminuir la actividad física, la mala nutrición, particularmente de algunas vitaminas como la D, comorbilidades que obligan al permanecer durante tiempos prolongados en cama, cambios hormonales, hormonas particularmente sexuales y hormona de crecimiento, algunos cambios bioquímicos como las interleucinas y la miostatina, y particularmente los genéticos, como el gen de la miostatina, gen de la enzima angioconvertasa. La sarcopenia se manifiesta, como ya lo platicamos, en el sistema musculoesquelético y tiene de sus principales funciones la movilidad. La presencia de sarcopenia traduce en una disminución de la capacidad funcional que conduce a la aparición de diversos síndromes geriátricos, particularmente por inmovilidad y que también se traducen en caídas, incrementando la discapacidad que se presenta en los ancianos. Dentro de las características de las fracturas, particularmente hablando del proceso traumatológico, es muy común el término de enfermedad de las fracturas y que este se caracteriza particularmente por la inmovilización prolongada de articulaciones que además de que conlleva el efecto deleterio en la articulación en sí, también produce efecto deleterio en la musculatura circundante y desde luego que en la calidad también de los huesos. Por eso es de particular importancia la asociación entre los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación y los traumatólogos ortopedistas para que en mancuerna ayudemos a nuestros pacientes a rehabilitar rápidamente este tipo de padecimientos, tanto crónico-degenerativos como traumatológicos, para su beneficio. Les agradezco mucho su participación y atención. Muchas gracias. Muy buen día. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco de el tema llamado sarcopenia y el algoritmo para el diagnóstico
que propone como consenso el Grupo Europeo. Dentro de la tabla de contenidos que vamos a revisar el día de hoy, vamos a revisar dos temas. Son las generalidades sobre la sarcopenia y específicamente el algoritmo del diagnóstico del Grupo Europeo para el estudio de la sarcopenia. El objetivo es dar a conocer el diagnóstico y la evaluación de pacientes con sarcopenia. Asimismo, realizar una plática en relación a la detección y la intervención oportuna de este síndrome geriátrico y conocer el algoritmo del diagnóstico del Grupo Europeo, que básicamente es de lo que consensa este grupo de pláticas que a continuación vamos a ver para el diagnóstico y evaluación de la sarcopenia. Generalidades. Como introducción, tenemos que iniciar primeramente conociendo que el envejecimiento es un proceso que afecta a todos los sistemas biológicos del organismo, incluyendo el sistema óseo. Pero no solamente es así, ya que vemos que en un paciente adulto mayor, el aspecto cardiovascular también juega parte dentro del proceso de la economía normal de un paciente. De igual forma, el envejecimiento neurológico también impacta dentro de la vida cotidiana de estas personas, produciendo disminución del pensamiento normal, disminución en la fuerza muscular y también el aspecto hormonal. Pero específicamente al aspecto o al rubro que nos vamos a centrar el día de hoy es el aspecto osteomuscular, ya que como vamos a ver más adelante, la sarcopenia impacta de forma negativa en la vida, en la valoración y en la evolución de los pacientes. En su conjunto, este proceso se llama envejecimiento. La sarcopenia es una condición clínica que se caracteriza principalmente por la pérdida progresiva y sistematizada de la fuerza y la masa muscular, pérdida que es de forma involuntaria y que su generalidad está relacionada con el proceso de la edad, condicionando problemas de movilidad, de funcionalidad y con un impacto principalmente pobre en la calidad de vida. Pero la sarcopenia no solamente es condicionada por la edad, sino también es condicionada por múltiples factores concurrentes, como lo vamos a ver más adelante, pero adelantando un poco, es el medio ambiente, la alimentación, el grupo en el cual se desarrolla una persona. Como veremos más adelante, no solamente es la edad, como lo comenta en las generalidades, sino también son múltiples factores concurrentes. Y es importante mencionarlo, ya que más adelante vamos a ver cómo impacta de forma negativa estos factores. De igual forma, actualmente, la sarcopenia, sumado al envejecimiento, es un creciente problema epidemiológico, lo cual pues nos confronta a todos los clínicos a tratar de buscar la mejor forma para hacerle frente a esta avalancha de problemas generalizados que presentan nuestros pacientes adultos mayores. Bien, ahora veamos un poquito del algoritmo del diagnóstico del Grupo Europeo, ya que esta es una charla que trata de mostrarnos básicamente la generalidad, tratar de no ser tan redundante y tan exhaustivo, pero sin embargo sí dar los puntos más interesantes y más importantes de este consenso del Grupo Europeo. Pues bien, el Grupo Europeo de Trabajo sobre la Sarcopenia de Personas en Edad Avanzada, de las cuales son sus siglas, es una colaboración entre diferentes sociedades y diferentes asociaciones, como son la Sociedad Europea de Medicina Geriátrica, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría en la región europea y la Asociación Internacional de Nutrición y Envejecimiento. Y es importante hacer mención de estos grupos, ya que en un principio cuando se empezó a estudiar la sarcopenia, todo el mundo tenía diferentes grupos de consensos, diferentes puntos de opinión, por lo cual se decidió hacer un grupo europeo a fin de consensar los criterios diagnósticos y principalmente sobre estos factores. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Qué parámetros definen la sarcopenia? ¿Cuáles son los instrumentos de medida y utilización que podemos nosotros realizar o valorar o estudiar en nuestros pacientes? Y de igual forma, ¿cuál es la relación de la sarcopenia con otros síndromes geriátricos y con otras entidades clínicas? Por lo cual, la sarcopenia, no, como lo vimos en la definición, no solamente es influenciado por el proceso de la edad, sino también está relacionada de igual forma como una entidad primaria, con hormonas sexuales, apoptosis, que no es otra cosa más que una muerte celular programada, y disfunciones mitocondriales, es decir, las mismas degeneraciones que nuestro mismo cuerpo va sufriendo, tanto de forma hormonal como celular, impactan de forma negativa en el proceso de pérdida y fuerza muscular. Hay que recordar de igual forma que muchas personas adultas mayores o de edad avanzada presentan ya trastornos de inmovilidad,
son personas que no se mueven, personas que caminan poco, con una actividad física disminuida o atenuada, lo cual de forma secundaria pues nos da una disminución en el volumen muscular por desuso, es llamada la famosa síndrome de desacondicionamiento muscular. De igual forma, recordar que el aporte nutricio que una persona puede tener, si es inadecuada, si tiene una mala absorción de los nutrientes que comen el día a día, pues de igual forma impactan de forma negativa en la pérdida o en la pobre masa muscular, ¿sí? De forma endocrinológica, el uso de esteroides, así como la disfunción tiroidea, que ya son muy frecuentes en edades mayores, sumado a la resistencia a la insulina y demás problemas metabólicos, metabolopatías, influyen de manera negativa en la pérdida de la fuerza muscular y el volumen de la misma. Hay que también entender que es interesante, disculpa, que las enfermedades neurodegenerativas, como la pérdida de las alfa-motoneuronas, de igual forma impactan de forma negativa, ya que una disminución en las alfa-motoneuronas de forma secundaria nos pueden hacer llegar a la pérdida axonal y de igual forma impactando en la placa neuromuscular, lo cual de forma secundaria nuevamente volvemos al tema inicial, pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, y esto pues se traduce en pues, la sarcopenia. De igual forma, vamos a ver más adelante que existen otros trastornos que pueden darnos una pérdida de la masa muscular, como es la caquexia, como es la obesidad sarcopénica, que donde no existe como tal un volumen adecuado, una masa muscular, dándonos de forma secundaria otra vez pérdida de fuerza y pérdida de la funcionalidad. Dentro de las categorías de la sarcopenia según la causa, encontramos que por definición en el consenso europeo nos mencionan varios tipos. Y el primero es la sarcopenia primaria, donde, como lo vimos de forma inicial, está relacionado de forma sistemática con el proceso de la edad, donde no existe ninguna otra causa más que el proceso evolutivo llamado envejecimiento como una causa primaria precisamente del origen de esta pérdida de masa. Pero de igual forma, lo divide el grupo europeo en una sarcopenia secundaria, la cual está relacionada con la actividad, es decir, lo que veíamos en la diapositiva anterior, consecuencia de un reposo prolongado en cama, un sedentarismo, un desacondicionamiento y sensaciones de ingravidez. Y esto lo vemos nosotros, por ejemplo, en las salas de hospitalización, lo vemos en los asilos y lo vemos en pacientes que presentan por una u otra forma causas donde existe un sedentarismo prolongado secundario a la misma condición clínica del paciente, lo cual se traduce en una sarcopenia secundaria. De igual forma, existen sarcopenias relacionadas con la edad. Hay que recordar, como lo veíamos en las diapositivas previas, el adulto mayor no solamente es un complejo osteomuscular, sino es un complejo sistematizado de pérdidas tanto cardiovasculares, neurológicas, osteomusculares, metabólicas, que en su conjunto se llama envejecimiento. Y esto de forma secundaria, pues me da nuevamente el volumen, la pérdida de volumen y la pérdida de la fuerza, ¿no? Y esto ello lo categoriza el Consenso Europeo como una sarcopenia relacionada con enfermedades. Y de igual forma, finalmente, dan una sarcopenia relacionada con la nutrición, como veíamos hace un momento, relacionada con la nutrición en el sentido de una ingesta dietética insuficiente que me da como consecuencia pérdida de energía, disminución de la ingesta metabólica de proteínas, ¿sí? Y si a esto le sumamos, en el caso de muchas de las personas mayores, un proceso de mala absorción, pues de igual forma no tendríamos la capacidad de poder absorber todos los nutrientes para poderle darle esta nutrición a los pacientes mayores, ¿no? Dándonos de forma secundaria pérdida de volumen y disminución de la fuerza. Finalmente, otra subdivisión que hace el Consenso Europeo es el estadio, donde también lo clasifican como presarcopenia, donde solamente impacta la masa muscular. Pero una sarcopenia ya establecida nos da como consecuencia una masa muscular disminuida, disminución de la fuerza muscular o disminución del rendimiento físico. Tenemos que entender también que estas tres condiciones van muy de la mano, ya que de la fuerza muscular depende en muchas de las veces de la masa muscular que nuestros pacientes desarrollan, que impacta dentro de un entorno llamado rendimiento físico. Y el sarcopenia grave finalmente es la disminución más marcada de la fuerza muscular sumada a la disminución de la masa muscular y de igual forma al rendimiento físico. Muy bien, ahora veamos. Existen algunas técnicas para poder realizar esta identificación y de igual forma tratarle de buscar
una practicidad clínica en nuestro día a día con respecto a las técnicas de evaluación. Veíamos hace un momento, dentro de las características de la presarcopenia y la sarcopenia, que existen marcadores como la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico. Y bien, pues veamos, ¿qué hacemos? Existen algunas técnicas de evaluación que cabe hacer mención, como lo dice el consenso, solo son para cuestiones de investigación y existen algunas otras que podemos nosotros utilizar en nuestro día a día. Bien, veamos a qué me refiero. En relación a la evaluación de la masa muscular, existen técnicas como los estudios de tomografía axial computada, los estudios de resonancia magnética, absorciometría radiológica llamado DEXA y en el análisis por bioimpedancia, donde sabemos que, bueno, no todas estas técnicas van a ser obtenidas en nuestro consultorio en el día a día, como por ejemplo la TAC, la resonancia magnética y el DEXA, pero sí podemos tener un análisis de bioimpedancia si ustedes en algún momento quieren hacer una evaluación en relación a la masa muscular. Pero lo que sí podemos utilizar en la práctica clínica diaria es la fuerza muscular, por medio de la fuerza de prensión manual, la fuerza de la flexoextensión de la rodilla, o en dado caso, si lo llegan a tener, un flujo expiratorio máximo, donde de forma secundaria me daría una medición indirecta en relación a la fuerza muscular que un paciente pueda desarrollar. Pero si no es así, también tenemos en nuestro día a día o en nuestra práctica clínica habitual algunas prácticas de clinimetría que podríamos utilizar para realizar un rendimiento físico, como lo veíamos en la diapositiva previa. Y una de ellas, la más usada, es la prueba corta de rendimiento físico, SPPB, donde por medio de la evaluación clínica, por medio de la marcha, la prueba del equilibrio y la fuerza muscular, podríamos darnos un parámetro indirecto de saber en qué condición está nuestro paciente. También la velocidad de marcha sería un patrón que podría indicarnos de forma indirecta cuál es el factor pronóstico que nuestro paciente tiene en relación a la fuerza muscular. Una prueba cronometrada de levantarse y andar, up and go, podría de forma indirecta decirnos cómo es la fuerza de las piernas de los músculos antigravitatorios de nuestro paciente y pues darnos un patrón indirecto de la medida del mismo. De igual forma, la prueba para subir escaleras sería un patrón indirecto para que ustedes puedan evaluar cuál es la funcionalidad que nuestra paciente presenta a expensas de la fuerza muscular que esté perdiendo el mismo. Finalmente, sí, para concluir esta evaluación rápida, podremos definir que la práctica y el estudio operativo para el estudio de la sarcopenia es algo que deberíamos de desarrollar en el día a día con este grupo etario de adultos mayores, ya que pues de otra forma, como lo dice el consenso europeo, mientras más rápida puede ser identificado, mayores intervenciones podremos realizar en el mismo a fin de mejorar la calidad de vida de las personas y realizar una intervención oportuna y no sufrir las consecuencias que esto puede tener. De igual forma, tenemos que valorar y entender las técnicas para medición de estas variables, ya que no todas las técnicas son rutinarias o en el uso de consultorio. Hay algunas que son más específicas y que solamente nos podrían ayudar con respecto a técnicas de investigación y usos tal vez más específicos, donde el uso de instrumentos de medición para la evaluación diagnóstica y eficacia de tratamiento, es decir, cribados y evaluación, podrían ser simplemente test que sí podríamos nosotros desarrollar en la consulta en el día a día y en un consultorio. Y lo más importante, alentar la realización de estudios de investigación, ya que pues son temas que de otra forma han sido abandonados clínicamente y epidemiológicamente, pero que no, hay que recordar que la pirámide poblacional se está invirtiendo. Es decir, cada vez son más adultos mayores los que existen con índices de natalidad disminuidos, lo que de una u otra forma impactarán de forma negativa en el día a día, en la vida diaria de una población, de una comunidad en nuestro país. Muchas gracias. Alta especialidad en rehabilitación geriátrica. Para mí es un honor estar con ustedes para poder charlar acerca de la evaluación de la capacidad intrínseca e intervenciones multimodales en el paciente con sarcopenia. Los objetivos de nuestra charla son conocer los efectos de la sarcopenia en los resultados después de la cirugía ortopédica, reconocer las diferencias entre capacidad funcional, intrínseca y entorno en la persona mayor, emplear la valoración de la capacidad intrínseca en las personas mayores con sarcopenia, y con esto integrar la importancia de la rehabilitación geriátrica y las intervenciones multimodales en la persona mayor con sarcopenia. Como preámbulo, quiero presentarles a Maggie Kuhn, quien fue
una hermosa mujer estadounidense que llevó a cabo un movimiento y fundadora del movimiento de las Panteras Grises. Con esto quiero que rompamos estereotipos y prejuicios acerca de la persona mayor. Ella nos comenta que hay 6 mitos sobre la vejez, que es una enfermedad, un desastre, que no somos conscientes, que somos asexuales, que somos inútiles, que no tenemos poder y que todos somos iguales. Es por esto que quiero que desde este momento en adelante rompan estos estereotipos y prejuicios acerca de las personas mayores y abran mucho más su visión acerca del tratamiento que deben de recibir todos estos pacientes. Como introducción y como ya lo han visto en otras presentaciones previas, desde el año 2010, el Grupo de Trabajo Europeo llama la sarcopenia como un fenotipo de riesgo para discapacidad y limitación física, donde también podemos observar pobre calidad de vida y muerte en nuestros pacientes. Esto debido en gran parte por la pérdida de la capacidad intrínseca y afectación en su funcionalidad, lo que conduce a un mayor costo económico para los sistemas de salud a nivel mundial. ¿Qué pasa con la sarcopenia y los procedimientos quirúrgicos? Sabemos que la sarcopenia es un indicador de mal pronóstico en varias afecciones médicas y procedimientos quirúrgicos. En los pacientes posoperados tienen un mayor riesgo de complicaciones posoperatorias, como pueden ser las infecciones nosocomiales, las caídas, fracturas, un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Esto se ha estudiado y se ha observado mucho en los casos de cirugía general y cirugía colorectal. ¿Y cuál es su pronóstico? Bueno, esto va a depender en gran medida de la edad de esta persona, de sus comorbilidades previas, de caídas y fracturas posteriores al procedimiento quirúrgico, así como otros síndromes geriátricos que se vayan sumando. En marzo de este año, del 2022, The Bone and Joint Journal establece una revisión sistemática que se llevó a cabo por el grupo de ortopedistas de Edimburgo, donde buscan a través de esto el conocer si hay estudios relacionados sobre la sarcopenia y el desenlace que tienen estos pacientes después de recibir un tratamiento en cirugía ortopédica. ¿Qué es lo que encontraron? Hicieron una revisión de 365 estudios, de los que únicamente 19 entraron totalmente a revisión para cumplir precisamente lo que se estaba buscando, dentro de los cuales se habla que la mayor cantidad de pacientes eran mujeres, en un 71%, y 29% eran hombres. La edad media de ellos fue del 75.1 años. Las cirugías a las cuales fueron sometidos en gran manera fueron de cadera o rodilla, seguido por columna y después fijación radial. ¿Qué otros datos son muy valiosos y rescatables de esta revisión sistemática? Ellos encontraron una tasa de mortalidad asociada a sarcopenia y estos procedimientos quirúrgicos en el 57% de los casos. Una peor supervivencia en el 73% de los casos y una pérdida de la funcionalidad por índice de Bartel en el 75% de los casos. Datos contundentes acerca de lo que pasa con estos pacientes que llegan a presentar sarcopenia y son sometidos a este tipo de cirugías. Por eso la importancia de una atención, una detección y un tratamiento oportuno en ellos. Ahora, platiquemos acerca de lo que es la capacidad intrínseca, funcional y entorno de las personas mayores. Vamos a encontrar que la capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades físicas y mentales con las que cuenta una persona. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que hace a esa persona ser lo que es ella. Sexo, edad, alimentación, religión, escolaridad, nacionalidad, hábitos de salud, enfermedades que ya tenga esta persona, síndromes geriátricos, y aquí entra la sarcopenia. La capacidad funcional son los atributos relacionados con la salud que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. De esto se deriva el que pueda satisfacer sus necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, tener movilidad, establecer y mantener relaciones y contribuir a la sociedad. Todo esto es lo que se busca en la capacidad funcional. Esta capacidad funcional entonces deriva de la capacidad intrínseca, pero también del entorno. Y cuando hablamos de entorno, nos referimos al contexto de vida de esta persona, su hogar, su comunidad, su sociedad, y a un entorno construido entre esta propia persona y otras, sus relaciones y actitudes con ellos, valores, políticas de salud y sociales a las que tenga acceso. De acuerdo a esto, podemos establecer 3 trayectorias de lo que puede suceder con esta capacidad funcional e intrínseca en la persona mayor, donde puede ser alta y estable, como lo vemos aquí,
que es esta persona mayor, sana, robusta, con un envejecimiento ideal y que quisiéramos todos en nuestra práctica clínica. O bien, podemos encontrar a esta persona donde empieza a mermar la capacidad intrínseca, que son estas personas con enfermedades crónicas, aún no dependientes, pero que tienen un alto riesgo de discapacidad y que pueden empezar a tener datos de fragilidad, con un envejecimiento habitual, con multimorbilidad y discapacidad. Aquí es donde probablemente podríamos ya empezar a notar a nuestros pacientes con sarcopenia y lo que está sucediendo en su severidad. Y posteriormente tenemos cuando ya merma totalmente la capacidad intrínseca a estos pacientes dependientes de su cuidado al final de la vida, con un envejecimiento patológico o bien con demencia en estadios avanzados. ¿Con qué contamos nosotros para poder evaluar a nuestros pacientes? Bien, contamos con la evaluación integral llamada valoración geriátrica integral, que es una serie de herramientas, de baterías, de índices que nos van a pedir conocer y medir la capacidad intrínseca y funcional de la persona mayor. ¿Para qué? Para lograr una atención integral, multimodal. Multimodal quiere decir múltiples intervenciones que va a recibir la persona, ya que una sola intervención no es suficiente para la persona mayor. Y todo esto a través de un modelo centrado en la persona, no centrado en la enfermedad. ¿Para qué? Para poder lograr un trabajo en equipo multidisciplinario que logre mejorar la calidad de vida de nuestro paciente, de nuestra persona mayor. Ahora bien, para poder lograrlo, en el año 2017, la Organización Mundial de la Salud, a través del modelo de atención integrada para personas mayores, que se llama ICOP por sus siglas, establece el protocolo de atención y la estandarización de cómo se debe de llevar a cabo este tipo de atención, donde a través de esta información encontramos la metodología que podemos utilizar nosotros para evaluar la capacidad intrínseca, la capacidad funcional de esta persona mayor para lograr un envejecimiento saludable. En esto podemos nosotros encontrar que ICOP lleva a cabo una valoración de 6 dominios de la capacidad intrínseca, donde se evalúa la vitalidad de la persona mayor a través de su nutrición, la capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad cognitiva, la capacidad psicológica y la capacidad locomotriz, a través de 8 esquemas de atención. Es decir, que si nosotros vemos en primera instancia a mi paciente con sarcopenia, estaría hablando sobre este dominio locomotriz de movilidad, donde este paciente tiene que ser evaluado a través de un tamizaje inicial, que nosotros lo hacemos con un test de la silla. Después pasamos a una batería corta del desempeño físico para establecer factores de riesgo que pueda tener y su derivación, donde la derivación puede ser también al servicio de rehabilitación conjuntamente a nutrición, las valoraciones por geriatría y todo el equipo interdisciplinario. Esto quiere decir que mi paciente con sarcopenia también puede tener riesgo de alteraciones en su estado emocional y puede presentar alteraciones depresivas o de ansiedad, las cuales pueden ser evaluadas a través de estos dominios y estos esquemas, donde parámetro sumamente valioso en el tratamiento de la sarcopenia es evaluar la nutrición de mi paciente, pero también es muy valioso conocer si no hay deterioro cognitivo o bien si no hay pérdida auditiva o deficiencia visual, ya que son grandes generadores de discapacidad. Todo esto vamos a conocerlo como esos esquemas que evalúan la capacidad intrínseca para finalmente establecer los esquemas de atención para el apoyo a cuidador y familia y la asistencia social que requiera también mi paciente en estas atenciones sociosanitarias. Con esto, quiero llevarlos acerca de lo que es los objetivos de rehabilitación geriátrica, qué es lo que nosotros buscamos como médicos en el área de rehabilitación geriátrica. Bien, buscamos mantener y mejorar la capacidad funcional intrínseca de la persona mayor, prevenir, detectar, evitar y limitar la presencia de otros síndromes geriátricos, mantener y mejorar la autonomía e independencia de la persona mayor, logrando un manejo integral y multidisciplinario centrado en la persona, incorporando así a la familia y cuidador en su proceso de rehabilitación y como cúspide la resocialización, la readaptación psicológica, social, biológica de la persona mayor. Todo esto se logra gracias a un equipo interdisciplinario. En el ámbito de rehabilitación geriátrica tiene que estar liderado por el médico rehabilitador, donde tenemos una comunicación bidireccional con otros médicos especialistas, como geriatría, como ortopedia, audiología, oftalmología, neurología y otros.
así como también el diseño de estas estrategias con el equipo de enfermería, gerontología, nutrición, terapia física, ocupacional, nuestros licenciados en lenguaje y deglución, educadores físicos, psicólogos, trabajo social, cuidador, familia y todo aquel que tenga las competencias para poder trabajar con las personas mayores. Ahora quiero presentarles a la clínica geriátrica en la cual yo laboro como jefe de servicio de rehabilitación geriátrica. Nosotros tenemos un modelo centrado en la persona, precisamente donde uno de los grandes objetivos que buscamos es la atención interdisciplinaria. Y uno de los grandes parámetros de tratamiento en el área de rehabilitación geriátrica es la atención al paciente que presenta sarcopenia o que tiene riesgo de sarcopenia y también de sus alteraciones secundarias a esto. ¿Cómo lo hacemos? Al hacer un trabajo interdisciplinario requerimos el apoyo tanto de otros médicos especialistas de medicina integrativa, medicina general, geriatría, oftalmología, audiología. Por eso, tanta importancia de que pasen nuestros pacientes a las diferentes áreas, así como también la evaluación por gerontología y psicogeria, odontogeriatría. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro taller de huertos urbanos y a nuestro optometrista también trabajando con ellos, nuestro grupo de terapia física, trabajadora social, nuestro densitómetro. Aquí la evaluación de la masa muscular por bioimpedancia, nuestro maravilloso equipo de enfermería y contamos con talleres, donde los talleres principalmente son llevados a cabo en un trabajo grupal, ya una vez que se estableció que pueden realizarlo de esta manera, por nuestro activador físico y donde también nosotros buscamos una atención para los pacientes que tienen un alto riesgo de caídas a través de un taller de equilibrio y coordinación y participación de equipos de Tai Chi. Como conclusión, quiero dejarles que la sarcopenia presenta una gran carga económica para los sistemas de salud, así como una disminución de la calidad de vida y riesgo de desenlaces adversos de quienes la padecen. Para lograr resultados óptimos en la práctica clínica, es fundamental trabajar en equipos interdisciplinarios, incluyendo la participación de los equipos de rehabilitación, fortaleciendo la promoción y prevención a la salud e impulsando la investigación en este campo. Por mi parte, eso sería todo. Les agradezco infinitamente su tiempo. Muchas gracias. Buen día, soy la doctora Pamela Reséndiz, especialista en rehabilitación ortopédica. Primero que nada, quisiera agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia por esta sesión y a la doctora Diana Rosas por la invitación para dar esta plática. Les voy a hablar de osteosarcopenia, pero como ya tuvimos varias pláticas de sarcopenia, me voy a enfocar más en osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad sistémica que se caracteriza por una baja masa ósea y alteraciones en la microarquitectura del hueso, que condicionan aumento de la fragilidad e incremento del riesgo de fracturas por fragilidad específicamente. ¿Qué son las fracturas por fragilidad? Definidas por la OMS como aquellas fracturas que ocurren por fuerzas equivalentes a caer desde la altura al estar de pie o menos. Son aquellas de bajo impacto que en una persona sana no tendrían por qué ocurrir. A nivel mundial, 200 millones de personas tienen osteoporosis. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres sufrirán una fractura osteoporótica a lo largo de la vida. En México, el 70% de las mujeres mayores de 50 años presentan baja masa ósea, correspondiendo 50% a osteopenia y 20% a osteoporosis. En mujeres mexicanas, la prevalencia de fractura vertebral es de casi 20%. Como ustedes saben, las fracturas vertebrales en gran parte son asintomáticas y menos del 10% requieren hospitalización. Podemos tener pacientes con fracturas vertebrales y no saberlo. La importancia de esto es que una fractura por fragilidad aumenta el riesgo de una nueva fractura. La osteoporosis es una enfermedad asintomática y la primera manifestación podría ser una fractura. Al presentar una fractura osteoporótica, aumenta 86 veces el riesgo de presentar una segunda fractura. El panorama más grave de la osteoporosis es la fractura de cadera, porque la mortalidad puede alcanzar hasta el 30% en el primer año, siendo mayor en los hombres, y de las personas que sobreviven, hasta el 20% va a presentar algún tipo de discapacidad y requerir cuidados domiciliarios.
¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar osteoporosis? Hay factores de riesgo modificables y no modificables. De los no modificables tenemos edad mayor de 50 años, sexo femenino, antecedente de fractura de cadera en padres, fractura previa por fragilidad. Aquí quiero hacer énfasis en fracturas de radio distal que muchas veces se van de alta sin tratamiento y como ya mencioné antes, una primera fractura aumenta el riesgo de una segunda. Artritis reumatoide, tratamiento con glucocorticoides por más de 3 meses, equivalente a 5 miligramos de prednisona, postmenopausia y etnia caucásica y asiática. De los factores de riesgo modificables es hipogonadismo en hombres, consumo de alcohol de más de 3 unidades al día, consumo de tabaco, índice de masa corporal menor a 19, ejercicio insuficiente o reposo prolongado, deficiencia estrogénica, menarca después de los 15 años o menopausia antes de los 45 años, deficiencia de vitamina D menor de 30 nanogramos por mililitro, que es muy frecuente en la población mexicana a pesar de ser un país que tiene mucho sol. Mala nutrición, que tenga mal aporte de calcio y proteínas. Esta es la clasificación de osteoporosis de la OMS desde los 90. Lo normal es que el T-score sea mayor a -1, osteopenia entre -1 y -2.5, osteoporosis que sea menor a -2.5. Como podemos ver, no existe osteopenia leve, no existe osteoporosis leve, solo osteoporosis severa cuando además del T-score de -2.5 hay una fractura por fragilidad. Hasta el momento, el estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis sigue siendo la densitometría, la cual solo valora la cantidad de mineral que tiene un hueso, pero no nos aporta información sobre la calidad de hueso ni su resistencia, que es una de sus desventajas, porque gran parte de las fracturas ocurre con valores normales de T-score. Y, por ejemplo, si tenemos una fractura vertebral, la cantidad de calcio por área va a ser mayor porque ahora el hueso está compacto, dándonos un falso dato en el T-score. Además, el 90% de las densitometrías tienen al menos un error, por lo que es un estudio que no es 100% confiable. Por otro lado, recordemos que la radiografía no es un método diagnóstico de osteoporosis, aunque se vea con muy baja densidad, no es así, a menos que tenga una fractura vertebral u otra fractura por fragilidad, así sí se puede hacer el diagnóstico de osteoporosis por densitometría. ¿De qué otra forma hacemos el diagnóstico, ya que no podemos confiar tanto en la densitometría? Bueno, además de tener un T-score menor de -2.5 en región lumbar, cadera total, cuello de cadera o tercio distal de radio, no cuerpo completo, en estos sitios son donde podemos valorarlo y podemos hacer el diagnóstico también cuando ya tuvieron alguna fractura por fragilidad sin tener osteoporosis secundaria y se necesita empezar a estudiar al paciente y darle tratamiento. En pacientes con T-score dudoso entre -1 y -2.5, con aumento del riesgo de fractura, de acuerdo a FRAX. ¿Qué es FRAX? FRAX es una herramienta del cálculo de riesgo de fractura a 10 años, que incluye la fractura osteoporótica mayor y la fractura de cadera. La fractura osteoporótica mayor abarca húmero, radio, cadera y vértebra. Fractura de cadera se calcula por separado por el impacto que tiene en la calidad de vida y la alta mortalidad. FRAX es una herramienta gratuita y está calibrada a la población mexicana, ya que el riesgo de fractura es variable en distintas poblaciones del mundo. Esta es la página de FRAX, donde se tiene que ajustar por país en herramientas de cálculo, es lo primero que tenemos que hacer. Llenar las variables y se puede utilizar con o sin densitometría, que es una de sus ventajas, en caso de que el paciente no cuente con ella y tenga muchos factores de riesgo. En general, decimos que tenemos un riesgo alto al obtener un valor de fractura osteoporótica mayor de 20, mayor a 20, y de fractura de cadera mayor a 3. Algunas de sus desventajas es que no es cuantitativa y, por ejemplo, el uso de los glucocorticoides
sí aumenta el riesgo a mayor dosis. No contempla el tiempo de menopausia o la edad en la que empezó la menopausia y se puede calcular solo para personas mayores de 40 años. Esas son sus desventajas. Ahora sí, como otros ponentes ya definieron osteosarcopenia, y acabo de hacer un breve resumen de osteoporosis, porque es un tema muy amplio, ¿cómo definimos osteosarcopenia? Es un síndrome geriátrico caracterizado por la presencia concomitante de osteoporosis y sarcopenia. Con menor funcionalidad, presentan un mayor riesgo de caídas por la sarcopenia y con esto mayor riesgo de fractura y mayor mortalidad que aquellos que solo presentan alguna de las dos patologías. Los factores de riesgo para osteosarcopenia son casi los mismos para ambas patologías, lo que ya mencioné de osteoporosis, pero podría resaltar obesidad y vivir en un asilo, que son las únicas dos que no se mencionan en osteoporosis. ¿Se puede tener obesidad sarcopénica? Sí. Recordemos que la obesidad representa un estado proinflamatorio, que además con el sedentarismo aumenta el riesgo de pérdida de masa ósea y muscular. Aquí tengo una gráfica de los picos de masa ósea que podemos observar que la masa ósea se encuentra en el máximo punto a los 30 años, seguido por una pérdida progresiva que aumenta severamente en la menopausia. Entre los 30 y los 70 años se pierde el 30% de la masa ósea máxima que obtuvimos durante nuestra vida. Es por eso que para mí es muy importante hacer énfasis en hacer ejercicio en edades tempranas, en la adolescencia y en los 20s, porque es cuando más podemos aumentar la masa ósea. El pico de masa muscular se alcanza a los 25 años. A los 50 años se pierde aproximadamente el 5%, después se pierde entre 1 y 2% de fibras musculares por año y la fuerza muscular se pierde 1.5 por año después de los 50 y de 3 hasta 5% después de los 60 por década. Ahora vamos a pasar a lo importante, que es el tratamiento de la osteosarcopenia. Bueno, primero, las recomendaciones nutricionales es ingesta de 1.2 a 1.5 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal por día, tomando en cuenta el tipo de dieta del paciente y comorbilidades. No a todos los pacientes se les puede indicar esta dosis de proteínas, por eso tenemos que hacer una historia clínica muy, muy completa. De vitamina D no existe un consenso para la suplementación con vitamina D y depende de los niveles que encontremos de forma basal. Si están muy, muy bajos, tenemos que dar una dosis muy alta, pero en general, o sea, pensando que no están tan bajos, con una dosis de 800 a 1000 unidades internacionales por día, se ha descrito mejoría en fuerza muscular, disminución del riesgo de caídas y disminución de mortalidad, aunque esto sigue sin evidencia suficiente y es un poco controversial. De calcio se tienen que consumir entre 600 y 1200 miligramos al día, que puede ser con dieta o con suplemento. Si la dieta no es suficiente, con suplemento. También depende de las patologías que tenga el paciente para indicar la dosis. También se puede indicar creatinina, que en algunas guías recomiendan que sean de 3 a 5 gramos por día, también con baja evidencia sobre los efectos. Ejercicio de fortalecimiento y equilibrio. Este tema ya se habló, pero es importante individualizar el objetivo de cada paciente. El único ejercicio que aumenta la masa ósea es con cargas y con impacto, pero no todos los pacientes están acostumbrados a hacer ejercicio y es mejor que empiecen con poquito e ir progresando y que al menos no pierdan masa muscular. O sea, sí es mejor que al menos caminen, al menos se muevan un poquito a que no hagan nada, pero no les podemos decir que caminando van a ganar masa ósea, porque eso no va a pasar. El tratamiento farmacológico, pues para osteoporosis tenemos varias opciones, que son los antirresortivos, como bifosfonatos, denosumab, anabólicos como teriparatide, romosozumab, terapia de reemplazo hormonal, pero como tal no existe un medicamento que
sea específico para osteosarcopenia, o sea, que aumente tanto la masa ósea como la masa muscular. También tenemos que hacer una modificación del entorno para prevenir caídas. ¿Cómo es esto? Tenemos que identificar las barreras arquitectónicas y modificarlas, por ejemplo, poner algún antiderrapante, poner un tubo para la regadera, aumentar el asiento del retrete. Y también algo que es muy importante y que veo muy frecuentemente es el uso de calzado. Debe ser adecuado, un calzado que sea fácil de poner, pero que no se salga, que no se mueva mucho el pie para que no se vayan a caer. Y de modificación de factores de riesgo es suspender el consumo de tabaco y alcohol, mejorar la dieta, tratar de aumentar las calorías, mejorar el aporte de calcio y aumentar el consumo de proteínas. También podemos recomendar una exposición responsable al sol, que es cubriendo la cara y las manos con un poquito de bloqueador o cubriéndolas con un sombrero, unos guantes, y descubrir todo el resto del cuerpo lo más posible, que el horario sea antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde para poder asolearse. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Un placer estar con ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar entonces hablando del manejo de rehabilitación a través del ejercicio multicomponente en el paciente con sarcopenia. Mi nombre es Elina Centeno y pues bueno, el día de hoy vamos a valorar la trayectoria de la capacidad física, un poquito de la evidencia de la actividad física, las recomendaciones que se han hecho por algunas asociaciones internacionales y la valoración que deberíamos de hacer como médicos especialistas para definir como tal el ejercicio multicomponente y su dosificación. Entonces, vamos empezando diciendo que existen tres trayectorias hipotéticas de la capacidad física. Como ustedes verán en la línea de color azul, en la línea A es nuestra trayectoria óptima. Cuando hablamos de actividad física o de la capacidad física es cuando realizamos esta actividad física durante toda nuestra vida. Y entonces estamos viendo que esta capacidad intrínseca va a permanecer de la misma forma desde nuestra adolescencia, juventud hasta la senectud, hasta el final de nuestra vida. En una trayectoria B, como es el caso de la línea de color amarillo, vemos una trayectoria interrumpida donde existe un evento o una causa que genera un decremento de la capacidad con alguna recuperación, si bien puede recuperarse a la línea óptima o puede verse mermada hacia por debajo de la línea C. Y en la línea C, que es esta trayectoria descendente, donde a lo largo de nuestra vida, nuestras capacidades por la edad, por el dejar de hacer actividad física, la capacidad intrínseca se ve disminuida y continúa así hasta la muerte. Como se dan cuenta, dentro de estas tres trayectorias, al final de la vida, en la A, donde se tiene un declive al final de la vida totalmente permeado por la muerte, y en la C, totalmente lo contrario, donde vemos que es conforme va pasando la edad, vamos disminuyendo todas las capacidades físicas que nos ayudarán a movernos libremente, a ser independientes, y pues esto se traduce en comorbilidades y discapacidad. Recordemos que para la independencia funcional necesitamos mínimo de 15 a 18 mililitros de oxígeno kilóminuto, que es nuestra capacidad de VO2 máximo que necesitamos en el transcurso de la vida, y que cuando tenemos una capacidad física como en la trayectoria óptima, esta debería de ser nuestra meta o nuestra línea de base para mantenernos a lo largo de la vida. Entonces, existen muchísimos estudios donde nos hablan de la evidencia que hay entre la relación de actividad física, lesiones, morbimortalidad, y entonces donde vemos que dentro del hospital, fuera del hospital, en pacientes sanos, en pacientes con alguna morbilidad, muchas de las escalas que se ocupan para valorar esta discapacidad o esta disfunción de la actividad física, pues se ven mermados siempre que no se haga algún tipo de deporte o algún tipo de actividad física de manera regular. Muchas asociaciones a nivel internacional se han encargado de definir qué patrones seguir o qué cantidad de ejercicio o qué cantidad de actividad física
trazados en minutos, trazados en kilocalorías, trazados en METs, podríamos realizar para mantenernos en forma. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones a veces son obviadas por la parte médica y entonces solamente nos quedamos con decirle al paciente es que debe de hacer alguna actividad física, pero no le decimos ni cuánto tiempo, no le decimos ni cuántos días a la semana y tampoco le recomendamos qué tipo de actividad física. Entonces, de lo reglamentado a nivel internacional, pues para los adultos mayores se dice que como cualquier adulto sin ninguna comorbilidad o con comorbilidades, deberíamos de realizar 150 minutos de actividad física de intensidad moderada cada semana en intervalos mínimos de 10 minutos, que esta sería como la única característica que habría que tomar en cuenta en los adultos mayores. Sin embargo, la cantidad de tiempo es la misma que para un adulto en edad entre los 35 y 50 años, ¿no? Y si realiza actividad física en una intensidad, valga la redundancia, intensa, cada semana debería de estar realizando por lo menos 15 minutos. Y entonces esto dividido a lo largo de 5 o 7 días, pues nos daría un total de 10 o 15 minutos. Pero ¿sabemos realmente cuánto equivale a hacer actividad intensa? Bueno, más adelante lo vamos a explicar. Entonces, ¿cuáles serían los ejercicios más recomendados para los adultos mayores? Generalmente decimos, y esto es bien sabido por los médicos que nos dedicamos a ver patologías en pacientes geriátricos, que les recomendamos hacer ejercicios de bajo impacto, ejercicios aeróbicos, ejercicios de fuerza, en algunas patologías están totalmente indicados. Pero, ¿qué es lo que realmente le decimos al paciente? Podríamos clasificarlos muy fácilmente en dos áreas, ¿no? En las actividades aeróbicas y en las actividades anaeróbicas. Dentro de las aeróbicas, pues le recomendamos al paciente caminar, trotar, que vaya a nadar, que haga algunos ejercicios al aire libre, incluso que pueda hacer actividades como jardinería o como cortar el césped, pues obviamente son actividades que requieren un gasto energético y que le va a traer algún beneficio al paciente. Y dentro de los ejercicios de fortalecimiento anaeróbicos, pues las mayores recomendaciones son aquellos ejercicios en donde usamos alguna máquina, alguna banda, algunos ejercicios con el mismo peso corporal, en donde tratamos de ejercitar la masa muscular, el tejido como tal de fuerza, que es lo que nos va a ayudar a mejorar el metabolismo y que todas las actividades se puedan realizar en una mayor velocidad y en un menor tiempo para la misma. Entonces, hablando de pacientes que tienen alguna enfermedad como fragilidad y sarcopenia, las consideraciones o las recomendaciones internacionales para estos pacientes, pues nos dicen que hay que hacer varios tipos de ejercicio, ¿no? La modalidad del ejercicio recomendada puede ser de resistencia, de potencia, de equilibrio, de entrenamiento de la marcha, en total un ejercicio multicomponente. Y estos ejercicios o estos entrenamientos, la consideración para la prescripción es que se hagan de 2 a 3 sesiones por semana, que se combinen acciones musculares tanto lentas como rápidas, o sea, cambios de velocidad en los mismos, y que lo hagamos a una intensidad entre 40 y 80% de la 1RM, que como veíamos al inicio cuando comentábamos los tiempos de cuánto tiempo hay que hacer a la semana, pues estaríamos considerando con este 40-80% de la 1RM como una intensidad moderada de estos ejercicios. Ejercicios funcionales, por ejemplo, levantarse de una silla con aumentos progresivos en cuanto a la carga y la velocidad, ejercicios de equilibrio, ejercicios para mejorar la marcha, que se vayan progresando en cuanto a complejidad, y nos dan algunos ejemplos: caminar en línea, en tándem, pararse sobre una pierna, incluso caminar de talón y en punta. Entonces, ¿qué hacemos para prescribir este tipo de ejercicios? Generalmente vamos con un médico especialista que nos haga una valoración inicial. Algunos de estos pacientes, o desgraciadamente la mayoría de los pacientes que valoramos en nuestro país, pues se encuentran con alguna comorbilidad. Entonces, pautas cardiovasculares que son importantes a tomar en cuenta, pues deberíamos de hacer un escrutinio al inicio de esta valoración. La valoración de la grasa corporal que tiene ese paciente, tanto de la masa magra que tiene, cuánto tarda en recuperar el paciente después de hacer una pequeña prueba dentro del consultorio, la frecuencia cardíaca sube o baja, nuestro gasto cardíaco máximo, en cuánto está en ese momento,
y algunas otras cosas que de la mayoría de veces valoramos en el paciente sin alguna prueba en específico, como la capacidad de la fuerza muscular, la masa ósea, la flexibilidad, que podemos tener ahí un pequeño test dentro del consultorio. ¿Qué necesitamos ponernos de acuerdo con el paciente? Muchas veces le decimos al paciente, necesita usted nadar, necesita usted correr, pero al paciente no le gusta correr, ni le gusta el agua o tiene una fobia. Entonces, lo principal es hacer un diagnóstico en cuanto a la discapacidad que estamos valorando en nuestro paciente. Después, ver qué problemas están presentes y qué funciones tiene preservadas para que con base a estas funciones que tenemos, ya captamos, pues ahí podamos hacer que se maximicen. Los objetivos individuales, cada paciente, les mencionaba, ¿no? Podemos tener pacientes que tengan alguna fobia y entonces esto no nos va a ayudar mucho recomendándole que vayan a nadar, por ejemplo. ¿Y qué objetivo tiene el paciente? Si realmente necesita mejorar su capacidad física y él quiere hacerlo, pues entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos al momento de plantear nuestro tratamiento. Objetivos del cuidador y la familia, muchas veces sabemos que si bien el paciente quiere salir al aire libre, a hacer algún tipo de actividad física, entonces tenemos que centrarnos en saber qué es lo que necesita nuestro paciente y concluirlo o integrarlo con el objetivo que tenemos en común. Entonces, los objetivos de los profesionales que participan tienen que ser tanto del especialista que lo está valorando con el fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional. Si necesita alguna órtesis, pues bueno, tenemos que echar mano de todo el equipo que puede estar con el paciente. Y obviamente en conjunto con ayuda en algunas ocasiones de psicólogo para el manejo de ansiedad y estrés que presentan estas personas al momento de ser dependientes y que nosotros nos estamos integrando a una capacidad a una actividad fuera de su hogar. El ejercicio multicomponente es, como ya lo veíamos, el recomendado a nivel internacional para este tipo de pacientes que presentan sarcopenia o fragilidad. ¿Pero qué es el ejercicio multicomponente? Pues bueno, podemos definirlo como que son programas que engloban ejercicios de resistencia, de fuerza, de equilibrio, coordinación, flexibilidad y que constituyen una excelente opción para mejorar la funcionalidad y sobre todo reducir el riesgo de caídas en este tipo de pacientes, que como bien sabemos, pues es una de las principales causas de morbilidad. El fundamento es que mejore la capacidad funcional. ¿Y cuál va a ser la capacidad funcional? Como veíamos, es esta capacidad, esta resistencia de volumen de oxígeno máximo que nos permita ser lo más independientes posibles. Y son más evidentes cuando las intervenciones están dirigidas a más de un componente de la condición física, llámese fuerza, llámese equilibrio, llámese velocidad. Entonces, van a estar comparadas con un único tipo de ejercicio físico. Sin embargo, lo que sabemos es que cuando yo englobo muchas de estas capacidades o componentes de la condición física, pues voy a impactar en todo el sistema del paciente. Entonces, tenemos que tener claro qué vamos a entrenar con el paciente. Si yo le estoy recomendando un ejercicio aeróbico, un ejercicio de flexibilidad, un ejercicio de fuerza o los tres, tengo que hacer una programación y tengo que hacer una adecuada prescripción. Todas las prescripciones del ejercicio establecidas por un médico especialista deben de llevar como tal el modo, el tipo, la intensidad, la duración, la frecuencia y obviamente llevar la progresión del paciente. Es muy fácil decir al paciente, usted tiene que hacer 150 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, pero si yo no le digo qué tipo, si yo no le digo cuándo lo puede hacer, si yo no le digo cuándo puede descansar, si yo no le digo esta densidad del entrenamiento que debe de tener al paciente, muchas veces el paciente cree que hacer 150 minutos es salir a caminar solamente 150 minutos. Lo que no le explicamos es que una intensidad moderada para el paciente es sentirse ahogado de que ya no puede respirar, pero tampoco estar como si estuviera en un paseo dominical. Entonces, la intensidad moderada será justo ese término medio en donde no se sientan ni que se ahogan ni que tengan ninguna sintomatología cardiovascular que le impida seguir con el ejercicio, pero tampoco que se sienta en paz y en calma como si estuviera en casa. Entonces, debemos de explicar o debemos de hacer cuando hacemos estas valoraciones al paciente, debemos de explicarle cuál es el objetivo. Si yo no llego a la intensidad necesaria, aunque haga sus 150 minutos diarios de caminata, no estamos logrando un cambio en el paciente. Entonces, bien claro, debemos de tener que cuando hablamos de
prescripción del entrenamiento, pues obviamente debe de ser guiado, debemos de ser claros con los objetivos y como les mencionaba en una diapositiva previa, conjuntar sus objetivos con los nuestros y valorar cuál es la capacidad que está más deteriorada y de cuál podemos echar más mano para poderla maximizar. Y entonces, a partir de eso, tener una mejora en el paciente, evitar riesgo de caídas y evitar, obviamente, alguna otra discapacidad. En el 2021 ya se hicieron muchas infografías a nivel internacional por parte de la OMS, por parte del Colegio Americano de Medicina del Deporte, en donde nos hablan justo de qué entrenamientos podemos hacer, cuántas sesiones a la semana, cuánto tiempo, y que están, en gráficos que son libres para todas las personas que entren a la página de la Organización Mundial de la Salud o del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde nos dicen qué tanto podríamos hacer o nos dan ejemplos, incluso ya existen algunas aplicaciones en donde podemos realizar estos ejercicios muy claros, donde nos dicen que son para todas las edades. Yo ahí quizás nada más lo único que agregaría es ver qué tantas comorbilidades tiene el paciente para ver la capacidad o la probabilidad de no tener ningún riesgo. Y existen muchísimos, algunas adaptados a algunas enfermedades en particular, que bueno, nos dará la pauta para valorar qué queremos hacer con nuestros pacientes. Como conclusiones, ya sabemos que hay una alta evidencia que la inactividad física es uno de los predictores más fuertes de discapacidad física en las personas mayores. Entonces, mientras valoremos todos los dominios de la aptitud física, van a ser importantes para trabajar justo todos estos ámbitos. La valoración multidisciplinaria para el diagnóstico y tratamiento de factores de riesgo cardiovascular, síndromes geriátricos, van a estar asociados a la prescripción del entrenamiento y obviamente las decisiones se deben de tomar que tomemos en conjunto deben de ser consensuadas con el paciente, discutirlas para tener la mejor estrategia y poder reducir el riesgo tomando en cuenta siempre sus objetivos. Pues bueno, sin más por el momento, estoy atenta a alguna de sus preguntas. Buenas noches a todos. Ahora estamos en vivo. Juan Carlos de la Fuente para servirles. Quiero agradecer al Comité de Rehabilitación del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación para coordinar esta mesa, particularmente a la doctora Herrera por la amabilísima invitación que me hizo. Y bueno, pues vamos a darle continuación a esta reunión, viendo las preguntas y tratando de hacer las mejores respuestas que se puedan. Con el permiso, el doctor Ángel Óscar Sánchez Ortiz pregunta, ¿cuánto tiempo deben tomarse el medicamento y con qué frecuencia el tratamiento por osteoporosis? Yo le pediría a la persona que lo considere pertinente. Doctor Herrera, si quiere comenzar, vamos por este orden, si es tan amable. Pues bueno, yo honestamente no tengo forma de contestar esta pregunta porque prácticamente yo derivo a mis pacientes con los especialistas en este de acuerdo, tipo de... entendido, doctora. Perdón que le haya puesto en este dilema. Doctora Pamela, levanta usted la mano. Adelante, por favor. Sí, depende del tratamiento que demos. Por ejemplo, los bifosfonatos pueden ser diariamente, semanal, mensual o anual. El denosumab es semestral, el teriparatide es diario por 2 años. O sea, depende del medicamento que esté indicado para cada paciente. No hay como una receta de cocina que se pueda, o sea, que esté escrito, para todos es así. O sea, realmente se tiene que individualizar. Entonces, en general, los bifosfonatos no se deben de dar más de 3 años. Se tiene que valorar. Hacer el cambio de denosumab, que es lo que yo veo que muchos ortopedistas lo dan. En el momento que se suspende denosumab, tiene un efecto que es como si nunca se hubiera puesto el medicamento. Entonces, no sé si todos tengan pacientes que lo puedan comprar siempre, pero yo no tengo pacientes que lo puedan comprar eternamente. Entonces, para hacer el salto de denosumab a un bifosfonato, puede aumentar el riesgo de fracturas atípicas. Entonces, es algo con lo que yo no empezaría, además por ser un medicamento caro, entonces se tiene que individualizar. Si tienen dudas, yo me acabo de certificar en International Osteoporosis Foundation
Y bueno, busquen médicos que estén certificados porque a veces el medicamento se da sin supervisión o por mucho tiempo, que esa es otra desventaja. Entonces mejor mandarlo con alguien que tenga un poquito más claridad en esto. De acuerdo, muy bien, doctora Reséndiz, muchas gracias por su respuesta. Ahora, Areli Anaya pregunta que para calcular el FRAX en personas mayores de 99 años, ¿cómo lo pueden hacer? Ya que la calculadora acepta solo valores menores a 100 años. Yo creo que este es un parámetro muy poco buscado en pacientes de más de 100 años. La sugerencia es que si el programa nada más acepta hasta 99, se use ese cálculo y se aplica a la persona, que va a ser muy poco frecuente. Ahora, la siguiente pregunta de Ezequiel Reséndiz dice: el envejecimiento siempre se acompaña de cambios endocrinológicos según nuestro estilo de vida, salvo su mejor opinión. Gracias. No sé si alguien quiera hacer un comentario sobre este otro comentario. Sí, doctor Yaguno, por favor. Sí, es interesante la pregunta que hace, o más bien el comentario, porque como lo vimos en la plática, el consenso tiene algunos criterios específicos donde comenta que acompañados los cambios endocrinológicos, acompañados también al mismo envejecimiento per se, todos estos cambios estructurales que presenta el paciente, obviamente impactan dentro de la disminución del volumen, entonces, y la fuerza muscular, que es el tema en cuestión de la sarcopenia. Entonces, es correcto y acertado el punto de vista que hace el foro, donde pues los cambios endocrinológicos juegan un papel muy importante, y no solamente en la fuerza muscular y en el volumen, sino también en la calidad de vida corporal generalizado, ya que hay que recordar que el envejecimiento no solamente es músculo y es hueso, sino es un sistema cardiovascular, es un sistema neurológico, el cual se manifiesta de diferentes formas. No hay que olvidar que, como lo comentamos en la plática, el sistema, el humano no es otra cosa más que un sistema conjunto multicomponente de varias estructuras que presentan un envejecimiento común. Entonces, no es que solamente sea endocrinológico, es de forma global el envejecimiento. Entonces, ese es acertado el comentario del foro. Muy bien, muchas gracias, doctor. Ahora, la siguiente pregunta estaría en relación con qué opinión se tiene sobre pacientes post-COVID no hospitalizados y la relación con la sarcopenia. No sé si alguien en la mesa quiera tomar esta pregunta para ver si el COVID per se tiene algún efecto sobre la calidad del músculo y el hueso en nuestros pacientes. Doctor Centeno. El doctor Yaguno también levantó la mano. Doctora Centeno, si es tan amable. Y claro, lo que vimos en la relación en estos 2 años que llevamos ya de pandemia es de que obviamente subieron las mediciones en los pacientes que hacíamos medición de grasa corporal, disminuyó la cantidad de masa muscular en jóvenes, en adultos y obviamente también en adultos mayores. Entonces, si esto ya nos comentaban en las pláticas, es un predisponente para osteopenia o para sarcopenia o para fragilidad, obviamente en años posteriores los vamos a encontrar con mucha más incidencia. De acuerdo, muy bien. Pues sí, tiene que haber un efecto directo entre la sarcopenia y la falta de movimiento que nos orilló a tener el enclaustramiento que nos trajo la pandemia. La siguiente pregunta va a estar en relación, la hace Ezequiel Reséndiz nuevamente y dice: el eje funcional intestino-músculo relacionan la microbiota intestinal con la nutrición, la fragilidad y la sarcopenia en el envejecimiento. ¿Cuál pudiera ser esta opinión? Doctora Rosas, si es usted tan amable de participar, por favor. Gracias. Muchas gracias. Es un comentario muy acertado. Como bien lo estaba comentando el doctor Raziel, la parte de envejecimiento por sí misma, como bien lo sabemos, empezamos en este proceso a partir desde que nacemos, ¿no? Hay múltiples teorías acerca del proceso de envejecimiento y una de ellas es desde que nacemos estamos envejeciendo, ¿no? Y finalmente, aquí ya estamos tratando en el ciclo vital la vejez. Cuando nosotros hablamos de los cambios a nivel de sistema, vamos a encontrar también cambios precisamente en la microbiota, cambios en la situación intestinal, donde también hay factores proinflamatorios. Dentro de la propia fisiopatología de la sarcopenia viene un proceso inflamatorio, obviamente,
Entonces, esto entra en relación en el aporte de los nutrimentos, de toda la alimentación, esta absorción proteica que nosotros requerimos, porque finalmente el músculo también necesita esta nutrición, y si está mermada por este efecto que hay también a nivel sistémico en microbiota de inflamación, va a mermar también, obviamente, la captación de esta proteína. Sin embargo, es bien importante recordar que cada uno de los pacientes es único y cada uno de nosotros envejecemos de forma única. Entonces, muchos de nuestros pacientes no van a tener las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden encontrar pacientes muy robustos sin sarcopenia, pueden encontrar pacientes que tengan sarcopenia, pero que no esté en una severidad de esta sarcopenia causando limitaciones en sus actividades. Entonces va a depender mucho también de cada uno de nuestros pacientes. ¿Es uno de los factores? Sí, y finalmente también tenemos que hablar que hay sarcopenia primaria y sarcopenia secundaria. Entonces tendríamos que identificar muy bien qué tipo de sarcopenia es la que estamos teniendo en este momento y qué condiciones sobreagregadas tiene también nuestro paciente. No, no irnos únicamente con este factor, ¿no? Sino que abrir mucho más la visión del por qué está presentando sarcopenia mi paciente, pero es una parte clave que se está estudiando mucho en relación a sarcopenia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctora. Doctor Yaguno, tenemos muy poquito tiempo. Adelante, por favor. Perdón. Doctor Yaguno. Sí, Complementando adelante, el comentario de la doctora Diana, en relación a la microbiota, rápidamente el comentario, creo que cabe que el paciente adulto mayor también tiene una polifarmacia muy grande y creo que eso es algo importante de valorar en el día a día, ya que mucho de esta polifarmacia puede impactar también en esta microbiota de la que comentaba la pregunta del foro. El único comentario. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Doctora Centeno, también levantó la mano. También un comentario breve, si es tan amable. Sí, acordémonos que es un todo, entonces, muy atinado el comentario de la doctora Rosa, si no envejeceríamos, naciéramos, entonces todo va a envejecer, debemos de tomar en cuenta todos los sistemas para poder así tener un buen manejo multidisciplinario. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Herrera, preguntan insistentemente que cuáles son las edades de presentación particular en donde se puede notar más la sarcopenia, si usted tan amable. Bueno, como ya lo mencionaron en las diferentes charlas, la sarcopenia se puede presentar inclusive en adultos jóvenes, dependiendo de las comorbilidades que tengan, del reposo que haya tenido ese paciente, del estado nutricional que haya tenido ese paciente. Incluso a veces tenemos pacientes obesos que pueden tener ya sarcopenia, aunque parezca algo que no es congruente porque los vemos medio gorditos, pero la masa muscular es muy pobre. Entonces la edad la podemos tener toda. Obviamente conforme vamos envejeciendo, la edad en la que se va presentando este problema es mayor. Sin embargo, podemos tener pacientes de 99 años. Hoy vi un paciente de 99 años que lo único que tiene es trastornos a la hora de dar los giros, es cuando de repente pierde el equilibrio. Me lo mandaron por esa situación, y tengo pacientes de 66 años que ya tienen alteraciones de marcha, alteraciones de equilibrio, problemas para cargar, etcétera. Entonces es muy diversa la edad en la que podemos nosotros presentar la sarcopenia. De acuerdo, muy amable, doctora, muy atinada su observación. Y por último, doctora Reséndiz, precisamente también hacen varias preguntas en relación a la obesidad sarcopénica. No sé si tenga algún comentario, por favor. Sí, claro. O sea, también es uno de los factores de riesgo que, o sea, bueno, en osteosarcopenia no debemos pensar que la obesidad nos protege de alguna manera de la osteoporosis, sino, o sea, al contrario, como mencioné, es una enfermedad, la obesidad causa alteraciones proinflamatorias. Entonces, pues aunque veamos justo, como dice la doctora, a los pacientes un poquito, o sea, como grandes, no quiere decir que no tengan sarcopenia. O sea, el tejido adiposo puede esconder la sarcopenia, pero sí existe. Entonces, bueno, mencioné súper rápido en la plática, ¿no? No sé qué duda tengan además. Muy bien, gracias, doctora, muy amable.
Y por último, si me lo permiten, un último comentario de parte de su servidor, hay que prevenir. La prevención es fundamental, habrá que incidir en la población para que llegando a la edad adulta de los viejos tengamos esa vejez lo más cuidado posible, con el ejercicio previo a tener que satisfacer un riesgo de sarcopenia. Doctora Herrera, a sus órdenes, por favor. Yo nada más quiero comentar que el ejercicio lo podemos empezar independientemente de la edad que tengamos. En muchas ocasiones dicen, no, pues ¿para qué va a empezar el ejercicio si ya tiene 70 años? ¿Cómo va a empezar apenas a hacer ejercicio? Yo creo que los beneficios del ejercicio lo vamos a ver a cualquier etapa de la vida. De acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. Y perdón la insistencia, la prevención desde etapas tempranas de la vida, hay que tratar de fomentar el ejercicio para que lleguemos a una edad adulta lo mejor posible. Y pues creo que con esto vamos a terminar nuestra mesa. Nuevamente les agradezco mucho. Doctor Herrera, nuevamente agradecido por la invitación para coordinar esta mesa. Gracias a todos ustedes, son muy amables y aprendí mucho la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.